Por estas razones, la Iglesia Católica no es la que fundó Cristo, no es la de la Biblia. Por estas razones, escuche. Número 1, la Iglesia Católica venera a María. ¿Y cómo es esto? Tienen una gran veneración a tal grado de hacerse imágenes de María, la que fue madre de Jesús, para venerarla. Rendirle culto, hacerle rezos y plegarias. Amados hermanos, la iglesia primitiva no veneraba a María, no le rendía culto ni le hacía plegarias. La iglesia católica afirma 4 grandes verdades para ellos de María. 1. Su concepción sin pecado, inmaculada. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que María fue concebida sin pecado. No es así, amados hermanos. Bíblicamente no existe. El único que dice que fue concebido sin pecado fue Jesucristo, no María. 2. María virgen perpetua. Ellos afirman que María es virgen para siempre. Amados hermanos, la lógica, ¿por qué no usamos? Cuando Jesús nace, María deja de ser virgen por el nacimiento de Jesús. Es cierto que ella fue concebida por el Espíritu Santo, o sea, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ella fue virgen hasta que nació Jesús. Uno es eso. Lo segundo, dice que José, el esposo de María, no conoció a María, sino que hasta que nació Jesús. ¿Qué significa esto? El verbo conocer, bíblicamente, se refiere a intimidad sexual. En otras palabras, José no tuvo intimidad sexual con María, que le correspondía por derecho porque él era esposo de María. Es algo natural que en la pareja haya esto, ¿no? Es una bendición de Dios en el matrimonio. Pero José no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. Y dice que cuando nació Jesús, recién él conoció a María, o sea, José. María tuvo más hijos. La Biblia habla de que cuando dicen, pero si este es hijo del carpintero, y también están sus hermanos con nosotros, Jacobo, Simón, Santiago, habla, y Judas habla que eran sus hermanos de Jesús, y también están sus hermanas. Dice, ¿quiénes son esos hermanos y hermanas de Jesús? Pues son hijos de María. Entonces, la Iglesia Católica no es la de la Biblia, amados hermanos. En Hechos de los Apóstoles, María estaba con la iglesia y hacen una mención de que ellos estaban en compañía también de María y los hermanos, pero no dice que la veneraban. Jamás existe en la Biblia. Dicen que María es intercesora por nosotros. Amados hermanos, la Biblia no afirma tal herejía. Herejía significa falsa enseñanza, falsa doctrina. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? El único intercesor, el que intercede por nosotros, bíblicamente hablando, es Jesucristo y el Espíritu Santo. En Romanos 8, 28 en adelante, 30, 31, dice que Jesús está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y también dice Romanos 8, 26, y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nunca dice, María intercede por ustedes. No dice, no afirma, amados hermanos. Así que la Iglesia Católica con la Iglesia de la Biblia no es la misma. Otro, la Iglesia Católica, como le dije, veneran a María, y eso no es bíblico. No existe tal práctica en la Iglesia primitiva. 2, el bautismo de bebés. Amados hermanos, el sacerdote Luis Toro hace mención de que hubieron ciertos bautismos en la Biblia que se bautizó toda la familia, con los hijos también. Entonces, y dice, ahí están los bebés. No, amados hermanos. El bautismo, según Romanos capítulo 6, verso 4, dice que es un símbolo de muerte al pecado para vivir en vida nueva. Un bebé no tiene pecado, amados hermanos. No tiene pecado, es inocente, es un angelito. La Biblia dice, amados hermanos, que de los tales es el reino de los cielos. Si un bebé muere, él se va al cielo, amados hermanos. No es
lo mismo bautizar un bebé que bautizar una persona consciente de sus acciones y de sus pecados. Así que es otra práctica errada que ellos se han inventado. No enseña la Biblia ni un registro de que hubo tal niño o tal bebé y lo bautizaron. No existe, amados hermanos. Y a veces quieren usar esos textos para descontextualizar. Como dice un dicho, usan un texto fuera de contexto para sacar un pretexto. Otro, la Iglesia Católica tiene, vamos a decir así, prohíbe a los sacerdotes, a los que van a ser sacerdotes y a las que quieren servir a Cristo, o sea, siendo mujeres, las monjas más conocidas como monjas, les prohíben casarse. ¿Y dónde dice eso? Pueden decir ellos. Pero amados hermanos, al ellos disponer sus centros de estudio, sus conventos, dicen, si usted quiere estudiar para ser sacerdote y quiere tener esa vocación, tiene que ser soltero. Porque Jesús fue soltero y usted tiene que ser solo para Dios. Y también dice la Biblia, 1 Corintios 7, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y no así el casado. O sea, quieren descontextualizar los pasajes bíblicos para enseñar esa gran mentira. En la Biblia todos los siervos, la mayoría de los siervos de Dios tuvieron esposa y no era ningún pecado que la tengan. Pedro tenía esposa y Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Amados hermanos, hasta ahí quieren descontextualizar. Dicen, no, dice que tenía su suegra, pero no dice que tenía esposa. Ay, Dios eterno. Es lógico que tiene su suegra es porque tiene su esposa. Y dice Pablo también en Corintio, yo tengo derecho a tener esposa como lo tiene Cefas. Cefas es Pedro en la Biblia. Entonces, en la Biblia hay poco registro de personas que Dios les prohibió tener esposa. Uno es Jeremías. Dios le prohibió a Jeremías tener esposa en Jerusalén porque iba a venir una mortandad terrible y juicio sobre Jerusalén. Y Dios le dijo a Jeremías, no vas a tener esposa. Le prohibió. Pero a los demás siervos de la Biblia, amados hermanos, ellos tienen esposa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían esposa. No era prohibido. Bíblicamente no es prohibido. ¿Quieres servir a Dios? Tiene que ser soltero o soltera. Así tiene que ser el don, dicen ellos, el voto del celibato. Ser soltero. Amados hermanos, eso no es bíblico. Es más, la Biblia condena prohibir el matrimonio. No, la Iglesia Católica no prohíbe, les prohíbe. Al imponerles ese reglamento, les está prohibiendo. 1 Timoteo 4 dice, habrán falsos mentirosos enseñando, prohibirán el matrimonio, pero serán doctrinas de demonios. Son doctrinas diabólicas prohibir el matrimonio, amados hermanos. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 3, requisito para ser obispo o ser pastor o ser predicador, un ministro del evangelio, de la palabra, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En otra parte, en otra versión dice casado una sola vez. Amados hermanos, dice a los hijos que tenga en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué significa eso? Y ellos sacan de contexto este texto. Ellos dicen, no, es que el padre, o sea, el sacerdote, su esposa es la iglesia. O sea, su mujer, su esposa. Y los feligreses, los miembros, son sus hijos. Por eso dice que a sus hijos tengan sujeción. Pero ahí está clarita la Biblia. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No está hablando de la iglesia. Porque el sacerdote no es esposo de la iglesia. Es Cristo el esposo. Hasta ahí, imagínense sus tan aberraciones de enseñanzas que tienen. Ya hablamos que veneran a María, ya hablamos que bautizan a bebés y no es bíblico. Hablamos porque el bautismo es para personas conscientes de sus pecados que deciden seguir a Cristo y toman el bautismo para una evidencia pública para que todos miren y digan, ese va a seguir a Cristo. Eso es el bautismo, muerte al pecado para vivir una vida nueva en Cristo. Si el bebé apenas está viviendo su vida, ¿cómo va a morir a la vieja vida para vivir una vida nueva? Es absurdo e ilógico. Y hemos hablado también de que a los sacerdotes y las monjas les prohíben casarse. Y bíblicamente no prohíbe el matrimonio a los que quieren servir a Dios. La Biblia no prohíbe, es más, les dice, marido de una sola mujer. Entonces prácticamente el que se ha recasado y recasado no puede ser un ministro, dirigir una iglesia, prácticamente. Eso es lo que está enseñando la Biblia, el apóstol Pablo, a Timoteo y a Tito también.
Y por último, amados hermanos, solo vamos a hablar unas cuantas cosas, no todo, no da el tiempo. Otra, ¿por qué no es la Iglesia Católica la Iglesia bíblica de Cristo? No es. Ellos quieren usar el término católico, significa universal. Y Cristo tiene una iglesia universal que la componemos todos los que creemos en Jesús. No, ellos quieren usar ese término para apropiarse de que ellos son la iglesia de la Biblia. Más históricamente, la Iglesia Católica recién aparece en la historia en el año 325 para adelante, como institución. Por último, ¿por qué la Iglesia Católica no es la iglesia de Cristo? Porque venera muchos ídolos, imágenes, estatuas, esculturas. La iglesia de la Biblia no veneraban imágenes, estaban en contra de la idolatría y todo lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 10, 19 al 21, no quiero que sean parte con los ídolos, porque están adorando a los demonios. Apocalipsis 9, 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni así se arrepintieron de sus malas obras, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de madera, de bronce, de metal, de piedra, las cuales no pueden ver, oír, ni andar, ni hablar. La Biblia habla de los ídolos, y los ídolos son imágenes que la gente venera. Y muchas veces dicen ellos, nosotros no adoramos a María, la veneramos. Pues eso es lo que la Biblia prohíbe, venerar imágenes, venerar ídolos. En Éxodo 24, y es el famoso texto que ellos no lo quieren aceptar, y mire una gran verdad, en el catecismo católico, cuando dan la catequesis para dar la primera comunión, enseñan ellos de los 10 mandamientos, pero no son los 10 mandamientos como está en Éxodo 20. Ellos enseñan otros 10 mandamientos. Han omitido el segundo mandamiento porque no les conviene. En la Biblia católica dice, no te harás estatua ni imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las venerarás. ¿Por qué Dios prohibió venerar imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas? Porque al venerar imágenes, la gente está adorando a los demonios. La Biblia afirma eso. Jeremías 10, verso 2 al 4, Isaías 44, del 9 al 20, Deuteronomio también habla, Apocalipsis ya mencionamos y Corintios. Amados hermanos, queremos hablar esta verdad por las mentiras que hoy están en las redes sociales. ¿Cuál es la iglesia de Cristo entonces? Alguien puede preguntar. Amado hermano, la iglesia de Cristo como tal no tiene un nombre de organización. Es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, yo pertenezco a una iglesia evangélica, pero no quiere decir que el que viene a la iglesia evangélica ya es salvo solo por pertenecer a esta institución. No, el que es de la iglesia de Cristo guarda la palabra, no se contamina con los ídolos, se aparta de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, se aparta del pecado para vivir una vida conforme a la obediencia a Dios y a su palabra. Con esto no le estoy diciendo que yo me creo mejor que todo y soy perfecto. No, sino que todos los que venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de ahí todas son hechas nuevas. Lo que la Biblia habla de la iglesia es que tienen que seguir las enseñanzas de Jesús y la de los apóstoles. Y la iglesia católica no sigue al 100% las enseñanzas de Jesús ni de los apóstoles. Se va en contra de ella. Amados hermanos, hasta aquí ha sido este video. Cualquier pregunta, comentario, póngalo ahí en la caja de comentarios. Y si usted desea contactarse con mi persona para hablar algo más personal, está mi WhatsApp en mi perfil. Bendiciones para todos.